Vamos a entrar al tiempo de la palabra de Dios, hermanos. Estamos nosotros estudiando por serie las promesas de Dios. Hoy vamos a estudiar una promesa más. El tema de hoy es el número 20 y se titula El primer mandamiento con promesa. Yo no sé si tenemos la proyección, la imagen. Sí. El primer mandamiento con promesa. Y quiero invitarle que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en Efesios, por favor. En Efesios capítulo 6 del verso 1 al verso 3. Vamos a estudiar que este tema es muy amplio. Pudiéramos hablar de muchos aspectos de esto, pero vamos a ver lo que Dios nos dio para hoy este día en Efesios. Y vamos a ver lo que dice aquí la palabra del Señor. El primer mandamiento con promesa. Efesios capítulo 6 del verso 1 al verso 3. Cuando usted lo tenga ahí, por favor me lo puede indicar con un amén. Y vamos a dar lectura. Dice de la siguiente manera: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y ahí está el tema, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? A continuación lo dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar, que Dios me dé gracia, sabiduría para trazar esta palabra y a todos nosotros para recibirla y ponerla por obra. Padre, en el nombre de Jesús, ruego de la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, de tu sabiduría que deposites en mí para trazar este tema, para vivirlo y para que mis hermanos también lo puedan recibir así, con gracia, con sabiduría, y juntos crecer en la madurez establecida por ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Honrar al padre, a la madre. La promesa es para que te vaya bien. Sabemos que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento se tradujo del griego. La palabra griega, y por favor anote, no me crea a mí todo lo que yo digo, anote, porque a lo mejor yo le estoy inventando un cuento. Anote, la palabra griega que se traduce para honrar, vea lo que la palabra que es y lo que significa. Es la palabra timao, así como se escucha. Esa es la palabra griega que se tomó para traducir honrar, timao. Pero ponga atención lo que significa. Esta palabra significa poner precio o fijar un valor. Eso es lo que significa honrar aquí, poner precio o fijar un valor. ¿Y qué tiene que ver con papá y mamá y esto? Sí, mucho. Porque esto quiere decir entonces que en la forma en que nosotros tratamos a nuestros padres, eso es lo que valen para nosotros. Vuelvo a repetir esto. Timao, del griego, para honrar, dice que significa poner el precio o fijar un valor, que es lo mismo. Esto quiere decir que en la forma en que nosotros tratamos a nuestro padre y a nuestra madre, eso es lo que valen para nosotros. Eso es lo que significa. Se cuenta una anécdota de un anciano que tuvo varios hijos. El anciano enviudó y quedó él solo. Sus hijos todos se casaron. El anciano quedó en una casa de aspecto pues un tanto pobre, y entró la temporada de frío y la casa no era muy acobijada para este anciano. En el mismo pueblo donde él vivía uno de sus hijos que vivía económicamente bien acomodado. Este anciano va y toca la puerta de su hijo para que le dé tan siquiera una cobija para pasar la temporada de frío que se avecinaba en aquel poblado. El anciano llega, toca la puerta y le dice: hijo, veo que tienes buena casa, no vengo a molestarte mucho, solo quiero que me des una cobija para poder soportar la temporada de frío. Llega el hijo del joven, del muchacho, dicho de otra manera, el nieto del señor. Y dice: abuelito, qué bueno que nos visitas. Y le dice el papá joven, le dice a su hijo, le dice: hijo, tu abuelito se tiene que ir pronto. Ve y trae una de tus cobijas para que él pueda soportar el frío.
Y ahí se queda, ni siquiera le da el pase a su papá y se queda en la puerta. Pero el muchachito, el niño no viene. Entonces el papá joven, dice: pues voy a ir a ver a mi hijo, ¿por qué se tarda tanto y no ha regresado? Sube a la segunda planta de su casa y encuentra a su hijo con la cobija extendida en su cama, pero partiéndola con una tijera por la mitad. Y le dice: hijo, ¿qué estás haciendo? Papá, le voy a dar la mitad de la cobija a mi abuelo. ¿Y por qué la mitad?, le dice. Porque la otra mitad la voy a guardar para ti, para cuando tú necesites y vengas a mi casa, yo la voy a guardar para darte a ti la cobija. Eso es lo que el niño aprendió de su papá. Esa era la forma en que aquel padre honraba al abuelito o al padre de él. Esa era la forma en que él honraba. En las clases de matemáticas hay una frase que se enseña, la cual dice que el orden de los factores no altera el producto, lo cual podemos entender que 3 más 2 es igual a 5, pero igual podemos entender que 2 más 3 es lo mismo, el mismo resultado, es igual a 5. El orden de los factores pues no altera el producto, al final el resultado es el mismo. En la palabra de Dios este principio no aplica, porque en la palabra de Dios el orden de los factores sí altera el producto. Hubo un hombre en la Biblia llamado Josué, y precisamente un libro se llama Josué. En el capítulo 24, por favor, podemos proyectarlo. En el capítulo 24, en el versículo 15, nosotros encontramos que Josué motiva al pueblo para que crean en Dios y para que le obedezcan, el pueblo de Israel. Pero al finalizar el versículo 15, él dice una frase de la siguiente manera, dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Quiero ver lo que les acabo de explicar, que el orden de los factores aquí sí altera el producto, porque él se pone primero: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo. Ahí él no dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Él no pone primero a la familia, a la casa, no. Él se pone primero: yo. Esto nos dice la palabra que el hombre, la Biblia nos muestra que por la gracia de Dios somos la cabeza de la familia, del hogar. Esto nos enseña que nosotros debemos de poner el ejemplo, cómo obedecer a Dios, cómo honrar a Dios en la familia. Un hombre cabeza de hogar no debe de esperar a que su familia le sirva a Dios para él venir a servir. Un hombre cabeza de hogar no debe de decirle a su esposa: ve yendo tú a la iglesia, luego voy yo. Un hombre cabeza de hogar no debe decirle a sus hijos: ve tú primero a la iglesia, luego voy yo. El ejemplo genuino de la Escritura nos muestra que el hombre cabeza de hogar es aquel que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. El hombre que es cabeza de hogar pone el ejemplo. Él va a la casa de Dios. Él es el que está motivando a la familia. Hoy es día del Señor, vamos a ir a adorarlo. Hoy es día de aprender de su palabra, vamos a la casa del Señor. Es triste ver que hay hombres cabezas de hogar y le dicen a su esposa y a sus hijos: vayan ustedes, luego voy yo, invirtiendo el orden de la Escritura, lo cual dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando un hombre dice: yo y mi casa serviremos al Señor, está enseñando a la familia, a la esposa, a los hijos, cómo se debe de honrar a Dios. Pero cuando un hombre cabeza de hogar deja que la esposa primero y luego los hijos, también está enseñando a la esposa y a los hijos, pero está enseñando que Dios no está en primer lugar, está en primer lugar otras cosas. De la misma manera, en nuestra familia, en nuestras casas, los hombres cabezas de hogar debemos nosotros honrar a nuestros padres para que nuestros hijos vean cómo se honra. Hay una frase, un dicho popular en la cultura hispana que dice: en la escuela se enseña, pero en el hogar se educa. El problema que llevan los hijos a las escuelas no lo adquirió en la escuela, lo lleva de la casa.
La falta de hábito de buscar a Dios en los jóvenes en estos tiempos no es un hábito que lo adquirió de la noche a la mañana. Es un hábito o un problema que viene del hogar. Quizá los padres no estamos cumpliendo con el mandato de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hay un punto en que los hijos deciden y cada quien puede hacer lo que bien les parezca. Hay un punto, pero entre tanto que eso pasa, nosotros dar ejemplo de cómo servir a Dios. Ahora, aquí el orden de los factores sí altera el producto. No podemos decir mi casa primero, mis hijos, luego yo. No. Hay padres cristianos que no tienen iniciativa para honrar al Padre Celestial y cambian el orden. Ven que su casa quiere honrar a Dios, pero ellos dicen luego, como les explicaba. Ahora vamos a tocar este punto. Como padres, nos gusta que se trate el tema de honrar a los padres. Siempre que vemos el tema, honra a tu padre y a tu madre, quizá están nuestros hijos por ahí, anda, mi hijito, hoy se va a poner bueno. Pero no se nos debe de olvidar que como padres, antes de ser padres, somos hijos. ¿Se acuerdan de eso? Que antes de ser padres, somos hijos. Y esto, la honra de honrar al padre, aunque nosotros tengamos hijos, seguimos, mientras que estén con vida nuestros padres, hay que honrarlos. ¿Qué es honrar? Timao, de la misma palabra del griego donde viene Timoteo, teo del griego Dios, timao, Timoteo, ¿qué es lo que significa? El que honra a Dios. Eso es lo que significa Timoteo. Entonces, nosotros vemos esto. Como padre nos gusta que tratemos del tema para los hijos, pero no se nos olvide que también nosotros somos hijos. Antes de ser padre, pues igual somos. Nuestros hijos ven cómo honramos a nuestros padres terrenales, biológicos, y ven cómo honramos al Padre Celestial. También nuestros hijos lo ven. Y ellos ven el valor que le damos a nuestros padres terrenales y el valor que le damos a Dios. En la forma como tratamos a nuestros padres terrenales, eso es lo que valen para nosotros. Eso le infundimos a nuestros hijos. En la forma en que nosotros tratamos o nos conducimos con Dios, ese es el valor que le damos a Dios. Y nuestros hijos lo ven. Y gran parte de ahí toman ellos del trato hacia los padres y del trato hacia el Padre Celestial. Lo ven como un estilo de vida. Eso, tú lo haces, papá. Hijo, vamos a orar. Pues tú ni oras, papá. Hijo, vamos a leer la Biblia. Ahora resulta que vas a leer la Biblia, nunca la lees. Además, ni en la iglesia la llevas porque están acostumbrados a que la proyectan. Ahora resulta que, o sea, nuestros hijos todo observan. Todo observan. La promesa aquí es: honra a tu padre y a tu madre. Y en el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa está en el versículo 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A veces exigimos nada más a nuestros hijos. ¿Y nosotros como hijos qué hacemos? Pero vamos a apenas adentrarnos al tema de hoy. Ya expliqué que nosotros como padres tenemos también padres biológicos y tenemos padres terrenales. Y ahora ahí tenemos el Padre Celestial. Voy a decir esto. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios: te damos toda la honra? ¿Verdad que sí? Incluso lo cantamos: recibe toda la gloria, recibe toda la honra. ¿Toda la honra? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Toda la honra? ¿Toda la gloria? Porque eso es lo que a veces cantamos. Muchas de estas veces no es cierto, no le damos toda la honra, no le damos todo el timao, todo el poner el valor, el precio. Judas, escuche, besó a Jesús, pero para Judas Jesús valía 30 monedas de plata. Ese es el valor que tenía Jesucristo para Judas: 30 monedas de plata. Eso vale para mí Jesús, 30 monedas. Hubo otros discípulos del mismo Señor Jesucristo que entregaron sus propias vidas, pues consideraron que Jesús era digno de honrarlo así, entregar hasta su vida.
Si bien Dios decide el tiempo de vida que nosotros vamos a vivir cada persona, parte de ese tiempo de vida, Dios, escuche, nos pide que oremos, orad sin cesar. Parte de ese tiempo de vida, Dios nos pide que nos congreguemos, no dejen de congregarse. Parte de ese tiempo de vida. Y esa es la forma como nosotros honramos, también es parte de la forma como nosotros honramos a Dios, para agradecerle a Él por sus bondades, por sus maravillas, por su misericordia. Oramos, nos congregamos para honrarlo, para agradecerle. Pero muchas veces el tiempo que está estipulado o establecido para honrar a Dios es usado para honrar otras cosas. El tiempo que es de Dios lo usamos para honrar más el trabajo. Otros lo usan para honrar el deporte, el tiempo que es de Dios. Pero aún así decimos, te damos toda la honra. ¿De verdad? Otros para cualquier otra actividad. Pero darle toda la honra a Dios, yo creo que deberíamos de aprender, como lo dijo Josué, cada quien decida cómo honrar a Dios, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. De esos hombres hacen falta en las congregaciones cristianas en este tiempo. Cada quien decida cómo servir a Dios, pero yo voy a poner el ejemplo. Yo voy a poner el ejemplo cómo servir a Dios. Que mis hijos vean cómo yo sirvo a Dios. Que mi esposa vea cómo yo sirvo a Dios. Yo voy a poner el ejemplo. Y mi familia, porque es la familia que Dios me dio, mi esposa, mis hijos. Yo voy a poner el ejemplo. Ese es el porte, ese es el carácter que tuvo Josué ante el pueblo de Israel. Cada quien decida cómo, pero yo decidí hacerlo así. A esto se refería Josué. Yo lo voy a hacer. Cada quien decida cómo honrar a Dios. Cada quien decida cómo honrar a sus padres terrenales. Pero habrá quien diga, pero yo los voy a honrar así. Si no somos capaces de honrar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, vamos a tener dificultades para honrar a nuestros padres terrenales también. ¿Cómo esperamos que nuestros hijos entonces honren a Dios y nos honren a nosotros? ¿Cómo? Abra su Biblia en el libro de Malaquías, el último de los libros del Antiguo Testamento, en el capítulo 1, en el versículo 6, por favor. Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Cuando esté ahí me lo indica con un amén, por favor. Si usted batalla para encontrarlo, pues abra su Biblia en el Nuevo Testamento. Y el libro que está atrásito antes de Mateo, ahí está Malaquías. Si no, lo puede leer aquí. Dice en el capítulo 1, en el versículo 6, esta fue una reprensión que Dios le hizo al pueblo de Israel. Y vea lo que dice la escritura. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, y vea lo que dice, oh sacerdotes, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? La palabra de Dios nos dice que ahora nosotros somos nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Ahora nosotros somos sacerdotes de Jesucristo. Ahora nosotros debemos de darle el ejemplo a nuestra esposa, a nuestros hijos, de cómo buscar a Dios. Pero muchas veces menospreciamos, y la escritura dice, Dios diciendo, porque ahí dice Jehová de los ejércitos. Dios dice, el hijo honra al padre, el siervo honra a su señor. Si bien yo soy padre y soy su señor, ¿dónde está mi honra? Eso es lo que la escritura dice. Por eso cuando vemos el tema que se va a tratar de honra a tu padre y a tu madre, pues cada quien, yo creo que la mayoría de nosotros los padres volteamos con los jóvenes. ¿Dónde, mijito? Qué bueno que viniste hoy. Qué bueno, hijita, que viniste hoy.
Entonces, tenemos que entender eso, ¿verdad? Que la palabra de Dios no hace acepción de personas, es directa y es para todos. Y debemos de honrar a Dios, más que nunca debemos de honrar a Dios. Hablemos de nosotros los adultos. Hablemos de nosotros los adultos, de nosotros como padres, para dar el ejemplo a nuestros hijos. Ahora vamos a tocar un punto que voy a variar un poquito. Qué bueno, pastor, van a decir algunos. Qué bueno que va a variar un poquito. Voy a variar un poquito de esto. Por favor, atiendan ese teléfono, por favor. Para honrar a Dios, ¿no? Hablemos un poco de nosotros los adultos que ya estamos casados. Vamos a hablar de esto. Los adultos que ya estamos casados, los que ya tenemos familia, los que aún viven nuestros padres. A ver, levanten su mano los adultos casados que todavía viven sus padres. A ver, levanten su mano. Pues es un buen número. Bendito sea Dios que sus padres viven. Mis padres también. Gracias a Dios. Pongan atención. Vamos a tocar ese punto ahora de nosotros como adultos donde nuestros padres viven. Y vamos a ver un tema también que no es muy común tratar cuando se habla de este mandamiento, de los suegros. Pastor, ¿cómo cree usted? Bien, pues vamos a hablar de los suegros. Los suegros, la suegra, la que es madre de tu esposa, la que es madre de tu esposo, el que es el padre de tu esposa, el padre de tu esposo. De eso vamos a hablar también, un punto importante. A veces la esposa quiere honrar a sus padres cuando puede, pero para el esposo es gravoso. O viceversa, a veces el esposo quiere honrar a sus padres cuando puede, pero para la esposa es gravoso. ¿Cómo crees? Y luego llegan y comen como náufragos. Parece que no habían comido en un mes. No inventes. Bien, veamos esto en el orden de Dios. Vamos a ver esto. A mí me gusta mucho la traducción del inglés para referirse a suegra o a suegro, y me da mucho gusto que aquí tenemos personas que pueden avalar cómo se dice suegra o suegro en inglés. Está Mireli, está también esta jovencita aquí, Jose, está allá nuestro hermano Esaí. Hermano Esaí, fuerte y claro, ¿puede decirnos cómo se dice suegra o suegro en inglés? Mother-in-law. ¿Y suegro? Father-in-law. Y traducido así al español, nosotros decimos suegra, sí, pero vamos a traducir las palabritas. Mother, madre, in-law, ¿en qué? La ley. Es tu madre según la ley. ¿Cómo? Madre de ella, la mía no. Es tu padre según la ley. ¿Cómo es padre de ella? Mío no. Pero yo estaba investigando esto y me gustó mucho la traducción del inglés. Mother-in-law, father-in-law. Es tu padre en la ley, es tu madre en la ley. Ahora vamos a ver cómo honramos cuando tu esposa quiere honrar a su madre y a su padre. ¿Cómo apoyamos nosotros a la esposa? O cuando tu esposo quiere honrar a su padre y a su madre, ¿qué hacemos como cristianos? Porque cuando tocamos este tema, vuelvo a repetir, volteamos con los jóvenes. Este tema, qué bueno, el pastor debería predicar de este tema cada domingo, porque nos referimos a los jóvenes. No, pero vamos a hablar de nosotros los adultos, los que estamos casados, para que nuestros hijos puedan ver cómo se honra. Vamos a ver a Pedro en la Biblia, cómo honraba o qué tanto valoraba él a su suegra. Vamos a ver este caso. Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, en el verso 38, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 38. Y póngame atención, por favor. En el título en su Biblia, ahí tiene unas letras en mayúscula y en negritas ahí. ¿Cómo dice ahí en su Biblia? Jesusana, la suegra de Pedro. Muy bien.
Pero vamos a leer con cuidado y con detenimiento la siguiente parte. Dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa ¿de quién? Pregunto, ¿de quién era la casa? De Simón, de Pedro. La casa era de él. Pero vamos a ver qué dice en el siguiente versículo. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. ¿De quién era la casa? De Pedro. Pregunto, ¿qué hacía la suegra enferma en la casa de Pedro? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué hacía ahí? Pues es muy probable que la esposa de Pedro le dice: oye viejo, sí mijita, fíjate que mi mamá pues está enferma y me gustaría apoyarla en eso, ¿cómo ves? Está bien vieja, como quieras. ¿La podemos traer un tiempo a casa hasta que se recupere? Sí mi amor, tráetela. Es más, yo le preparo el cafecito, ¿cómo ves? No, es que a ella le gusta la avena y con leche deslactosada. No te preocupes, yo le hago avena con leche deslactosada, yo se la preparo. Ok. Bueno, ese es el caso de Pedro. Ahora vamos a ver el caso tuyo. Dijimos que íbamos a hablar el punto a los hombres, a las mujeres casados, casadas. Vamos a tocar el punto de nosotros. A ver, varón casado, ahí te va. Y sean sinceros. ¿Qué harías tú si tu esposa te dijera lo mismo? Oye viejo, sí mijita, pues ya ves, como te enteras, mi mamá pues está enferma y me gustaría honrarla y traerla a casa para atenderla hasta que se recupere totalmente. No inventes vieja. ¿Cómo? La señora de por sí buena y sana es enfadosa. Ahora enferma. No inventes vieja, ve al genérico, cómprale una pastilla y ve, visítala cada 8 días. No, toma, llévale estos 50 pesos. Digo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero nosotros hablamos de honra a Dios, honramos su palabra. Y este tema es muy amplio. Ahora viceversa, vamos a ver la mujer casada, a ver qué pasa. A ver, mujer casada, visualiza a tu suegra. A ver, mujer casada, ¿ahí dónde estás? Mírala ahí a tu suegra. ¿Qué harías tú, mujer casada, si de la contraparte tu esposo te dice lo siguiente? Oye vieja, ¿qué pasó mi amor? Pues mi mamá está enferma. La casa es chiquita y los chamacos están acostumbrados a su cuarto. Oye, no te he terminado de decir. Pues la sala si quieren. Media cobija quizá. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Porque la anécdota que contamos al principio, miramos que el niño aquel aprendió de su padre. El anciano llega y dice: hijo, está haciendo mucho frío, necesito una cobija, ¿puedes? No se les debe de olvidar la palabra griega de la cual se tradujo la palabra honrar, que es la palabra timao, que significa poner un precio, dar un valor. En la medida en que nosotros tratamos a nuestros padres, eso es lo que valen para ti. Eso es lo que valen. Y pudiéramos decir como Judas: te amo, mi viejita chula, mi viejito. Pero quizá vale media cobija. Y eso transmitimos a las generaciones venideras detrás de nosotros. Los veo muy seriecitos. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Cristo? Sí. Sí, es que ustedes se ponen bien serios y a mí me ponen nervioso, pues. Bien. ¿Qué harías tú, mujer, si tu esposo te dice? ¿Honrarías? ¿Ayudarías a tu esposa a honrar a sus padres? ¿De buena gana? Y viceversa. Varón casado, ¿tú ayudarías a tu esposa a honrar a sus padres? Aguas,
A lo mejor se te enferma la suegra de aquí a mañana. Sí, digo, es que cuando decimos que sí, luego Dios nos pone a prueba a ver si es cierto, ¿verdad? Ya de ahorita, vieja, ve, compra una pomada Yodex para tu suegra, ve, compra y ve y dale un botiquín, no ese que se enferme y me la quieres traer a la casa. Yo tuve el privilegio de amar a mi suegra. Ella ya no está, ya partió con el Señor. Yo tuve el privilegio que cuando había gente desconocida a la familia y llegaban a la casa, ella nunca me presentó como su yerno. Nunca me presentó, él es mi yerno. No. Llegaban personas ahí, ay, hola, ¿cómo está? Es mi hijo. Es mi hijo, así decía ella. Es mi hijo. ¿Y sabe cómo le decía yo? Mamá Emma. Así le decía yo a mi suegra. Y ella partió. Dios me dio el privilegio de ganármela para Cristo. ¿Cómo le dices a tu suegra? No lo digas. ¿Cómo le dices al suegro? Ay, pues el puro cascabel le falta, pastor. El puro cascabel le falta. El veneno ya lo tiene. Pero somos cristianos, ¿verdad? ¿Cuántos son lavados con la sangre de Cristo aquí? Levante su mano. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa daremos ejemplo cómo se honra. Bien. Los jóvenes solteros ya llegarán ahí y en su tiempo. Esposos, les doy un consejo. No hagan caras de desagrado cuando su cónyuge quiere y puede honrar a sus padres. Y aquí cuando digo esposos, no me refiero nada más al género masculino, me refiero a ambos, tanto esposas como esposos. Pudiera decir, cónyuges, por favor, no hagan cara de desagrado, porque después somos buenos para poner en Facebook. Valora a tus padres ahora que los tienes, porque yo ya no lo tengo. ¿Cuántas veces hemos visto eso posteado en Facebook? Valora a tu viejo, y a veces ponemos el canto, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, a ti que me diste tu amor y tu espacio, gaviota, gaviota. Bueno, el asunto es que ahorita los tienes, por la gracia de Dios. ¿Para qué postear en Facebook después? ¿Para qué tratar de después aparentar delante de las personas? Mira cómo amaba a su papá, mira cómo amaba a su mamá. No, ámalo ahorita. Abraza a tu viejo ahorita. En el buen sentido de la palabra y con mucho respeto, abraza a tu vieja ahorita. Ámala, apóyala, apóyalo. La vida es un soplo, es neblina. Ahorita están, mañana no. ¿Sabe por qué gran parte de la congregación no están aquí ahorita? Porque se festeja el Día de los Muertos. ¿Sabe dónde están? Quizá lamentándose al pie de una tumba lo que no hicieron con sus seres queridos cuando estaban con vida. Quizás están agradeciendo a Dios. Pero ¿sabes? Tú que los tienes con vida, valóralos. Timao, el precio, el valor que le pones a tus padres. Y me estoy refiriendo a los casados, pero también a los jóvenes. Después andamos ahí poniendo en Facebook un cinto, una chancla, una escoba y una vara. Y ponemos los psicólogos de mi tiempo. Y gracias a las terapias de estos psicólogos, ahora soy lo que soy. Y yo creía que mi madre y mi padre eran malos. ¿Verdad que lo has puesto? Cuando menos lo has leído. Sí, porque eso es lo que creemos cuando nos disciplinaban nuestros padres. No me aman, no me quiere, y ahí está uno atufado. Porque mi papá no me ama y para que se le quite y le hago ley del hielo.
hasta que se casan nuestros hijos, entienden que lo que hacíamos era por amor a ellos. Un día lo van a entender, jóvenes, ustedes que están solteros. Un día van a entender cuánto se ama a un hijo. Un día van a saber. Comúnmente cuando yo veo una pareja joven con un bebito y luego los veo que el bebito crece, acostumbro a acercarme y le digo: ¿se quieren mucho los hijos? Oh, pastor. Y luego ¿ahora entiendes cuánto te quiere tu mamá? Oh, sí. Muchos todavía no entienden cuánto los quieren sus mamás, sus papás. Dios les permita saber qué tanto. La Biblia habla de casos en los que personajes de fe honraron a sus suegros. Pues nomás el de caso de Pedro, pastor, nomás ese. No es solamente ese. ¿Se acuerdan de Ruth? ¿Cómo se llamaba su suegra? Noemí. Y se fueron Noemí y su esposo, sus 2 hijos, Malón y Kelión, y sus 2 nueras, creo que era Orfa y Ruth, a cierto lugar. Pero qué suerte les tocó, alguien dirá. Fallece el esposo de Noemí y fallecen los esposos de las nueras, fallecen los hijos de esta señora de Noemí. Le fallece el esposo y le fallecen los hijos. Queda la viuda, la señora sola, y sus 2 nueras viudas también. Y levanta su voz, dice la escritura, y llora y les dice a sus nueras: vayan y hagan nuevos matrimonios, cásense otra vez, vean qué hacen, porque yo soy vieja, sin esposo. La cultura de aquel tiempo era que si tenía otro hijo, pues lo esperaba para casarse con él. Pero soy vieja, sin marido, y qué ganas de marido ahorita con este dolor que traigo. Mejor regrésense a sus tierras y vean si pueden otra vez rehacer sus matrimonios. Una de ellas le toma el consejo y se va. Otra le dice: yo no me voy. Yo me voy a ir contigo a donde tú te vayas. Te voy a cuidar. Voy a trabajar para ti. La nuera le decía a la suegra: nos vamos a ir juntas. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí quiero morir. Y donde a ti te sepulten, quiero que me sepulten a mí. La suegra y la nuera tenían una relación. La nuera le estaba diciendo esas palabras a la suegra: y no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Quizá Ruth pensaba en cómo su esposo honraría a su madre. Quizá Ruth pensaba cómo ayudaría a aquel hombre a su madre, y decía: pues él no está, pero estoy yo. La otra tomó la decisión y se va, pero ella no. Yo conozco de casos donde la nuera y la suegra tienen una relación. No siempre es color de rosa el mundo, pero la mayoría de las veces tienen una relación admirable. Pues cuéntenos, pastor, ¿quién es ese caso? Nosotros no conocemos ninguno. ¿Usted conoce algún caso? A ver, levante su mano. ¿Quién conoce algún caso? Mire, bueno, ya me da consuelo. Ya hay ahí unos casos donde hay una buena relación. Pero abra su Biblia en el libro de Ruth, por favor. Y vamos a ver ese capítulo 1, por favor. Capítulo 1, en el versículo 16, vamos a estar leyendo. Capítulo 1, versículo 16, y vamos a estar leyendo hasta el verso 22. Cuando esté ahí me lo indica con un amén, por favor. Ruth, capítulo 1, del verso 1 al verso 16.
Y mire que a veces las suegras dicen cosas que hieren a las nueras, y a veces las nueras dicen cosas que hieren a las suegras, y aún así hay quienes deciden seguir honrando. Vamos a ver qué pasó aquí. En el versículo 16 dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo iré, y donde quiera que tú vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Mire, quería que la sepultaran junto con la suegra. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué le parece eso? Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, porque estaban en Moab, y se van a Belén. Y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y sabe que el nombre de Noemí significa bendición, gozo, paz, alegría, todas esas cosas. Y la gente decía: pues ¿qué no es esta la alegría, la risa, la bendición? Porque aquella mujer entró a aquel pueblo con su rostro lleno de tristeza. ¿No es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llaméis Noemí, ya no me digan gozo, alegría, ya no me digan eso, sino llamadme Mara. Y como Noemí significaba placentera, Mara significa lo contrario, amargura. Ya no me llamen placentera, ahora llámenme amargura. Y dice la escritura, y al final del verso 20 dice: porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y vea este versículo 21, póngale atención. Yo me fui llena. Esa expresión llena se refiere: me fui con esposo y me fui con mis dos hijos y las familias de mis hijos formadas. Así salimos de aquí, llena, con mi esposo, mis dos hijos y mis dos nueras, feliz, contenta. Así iba yo, placentera, Noemí, eso significa. Pero vea lo que dice el verso 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ahora, pregunto, ¿venía sola? ¿Quién venía con ella? Ruth, ok. ¿Te puedes imaginar el rostro de Ruth cuando Noemí estaba diciendo: yo me fui, pero ahora vengo sin nada, no traigo nada, no traigo a nadie, no tengo nada? Y Ruth ahí: hello, suegra, hello, aquí estoy yo. Suegrita, yo decidí venir. ¿Por qué dices que no traes nada? ¿Verdad? A veces las suegras dicen cosas que lastiman a las nueras, pero a veces las nueras dicen cosas que lastiman a la suegra. ¿Verdad? A veces el suegro dice cosas que lastiman a la nuera o al yerno, o a veces el yerno dice cosas que lastiman a la suegra o al suegro. Pero ¿qué actitud tomas después de que hacen ese tipo de cosas? Ahora, ¿qué actitud tomó Ruth? ¿Se fue? Vamos a ver qué pasa. Y dice la escritura, retomo ese 21: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí. ¿Y quién dice? Y Ruth. O sea, no venía vacía. Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada. Y ya todos conocemos la historia. Boz, aquel hombre que extendió misericordia
y Ruth llegó a ser la mujer, la esposa. Y ambos tuvieron un hijo que se llamó Obed Edom. Obed Edom era el abuelito de David. Y de ahí viene una gran descendencia. ¿Y se acuerda cómo le decían a Jesús? También uno de los nombres que le decían, ¿hijo de quién? De David. Hijo de David. Y la bendición, vea cómo llegó. ¿Cómo se cumplió la promesa? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra. Esa es la promesa, porque estamos estudiando las promesas de Dios. Tus días sean largos y te vaya bien. No es nada favorable lo que les espera a los jóvenes que no honran a sus padres, que no los valoran, mayor que los maldicen o dicen palabras. Está tremendo. La escritura dice recuerdo que es en Deuteronomio, no recuerdo si es capítulo 21, que dice: el hijo que sea contumaz y rebelde, los padres sáquenlo a las afueras del pueblo y preséntenlo y digan: este mi hijo es contumaz y rebelde, bocón, mal hablado, y me trata así, así. Y todo el pueblo mirará a aquel hijo, y entre todo el pueblo lo apedrearán, y aquel hijo morirá. Eso dice la Biblia. Y ahora pasan cosas bien tremendas. Quiere disciplinar a veces el padre y el hijo le dice: órale viejo, te vas a ver de cuántas nos tocan. Añádale que hay leyes. Tú marca el 911. Mamá, me está pegando mamá y papá. Policía, por favor, auxilio. Cuando la escritura dice que debemos disciplinar con vara, con sabiduría, no con odio, no con descarga de coraje, no, con sabiduría. Y Dios diseñó un par de almohaditas. Bueno, algunos recibimos poca bendición de esa, otros más, pero igual ahí están, para que ahí rebote de cuando en cuando un cintito, una chanclita, una nalgadita. Pero no es para darlo aquí, ni es para darlo así, aquí. No. A mí mi respetuoso te volteó la boca de un revés. No es así. Y ya luego los jóvenes voltean: ya ves, ma, ahí estaba el pastor, te oyó, ni modo, te escuchó. Me vuelves a torcer la boca y te la enderezo de aquí para allá. Digo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? ¿Y qué estamos ayudando? ¿Qué estamos ministrando a nuestros hijos? Ni un amén, ni un gloria a Dios, no, están muy calladitos. Hace un momento yo les mencionaba del dicho común que se menciona, que se dice: en la escuela se enseña, pero en el hogar se educa. A mí me gusta ser yo el que voy a las reuniones de familia, de padres de familia, en la escuela de mis hijos. A mí me gusta. Aprendo mucho. Dios me muestra muchas cosas. Escucho, observo, miro y aprendo. Dios me dice: observa. Cuando estoy ahí, Dios me habla y me dice: observa, escucha, mira. Pues padres, tenemos una lista de jóvenes que pues no es muy favorable lo que la escuela reporta de ellos, y no ha faltado, pues para eso la escuela, para eso se los traemos, para que los eduquen. Y ya nomás yo volteo y digo: este debe ser el papá de uno de esos, que nomás dice: zafo, hay que lo arreglen ellos. Cuando el problema no lo adquirieron en la escuela, el problema ya lo llevan de casa. ¿Están de acuerdo con eso? El problema va de casa. ¿Qué aprendieron en casa? O a veces van con los pastores o con los líderes de la iglesia: pues aquí está mi hijo, pastor, aquí está mi hijo. Con los líderes de los jóvenes: ahí está mi hijo, a ver si lo pueden arreglar, a ver si lo componen. Ahí oren por él, a ver si se le sale el chamuco.
cuando la responsabilidad primaria no era del pastor ni del líder de los jóvenes. ¿Quién puede decir yo y mi casa? A ver, varones, ¿alguien puede decir aquí? A ver, diga, yo y mi casa serviremos al Señor. Ay, nos van a pedir cuentas de eso, a ver si es cierto. Yo y mi casa. El dar ejemplo cómo debemos. Y a veces vamos y decimos, ahí está, pastor, arregle mi hijo, ahí haga una oración de liberación. No sé si traiga legión o uno, no sé, pero creo que legión trae ahí para que le saquen todos los chamucos. Y dice, ok, ¿y tú qué estás haciendo, papá? Bueno, es que yo ya hice todo lo que pude y ya no puedo, ahí se lo aviento a ver qué hace usted. No. Es lo mismo. En el hogar es donde se educa. Aquí se les enseña. Nada más un amén, escuche. Aquí se les enseña, en el hogar se educa. Ya escuché más. Gloria a Dios. No es nada alentador lo que les espera a los hijos que son hostiles con los padres. No es nada alentador. A los hijos que son irrespetuosos con sus padres, no es nada alentador. Quiero leer un versículo que es en Proverbios capítulo 20, versículo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 20. Lo vamos a leer en la traducción Reina Valera 60, que es la Biblia, que es la traducción que usted trae ahí en sus manos. Y posteriormente lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual para ver más explícitamente lo que ahí dice. Vea lo que pasa. Y dice en el versículo 20: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Pues no pasa nada, pastor, nomás se le apaga la lámpara. Sí, pero ¿a qué se refiere eso? Se le apagará la lámpara. A ver, vamos a leer este versículo en la traducción del lenguaje actual. Y dice de la siguiente manera: el que maldice a sus padres, escuche, ¿qué va a pasar? Morirá antes. ¿Cree usted que haya jóvenes que hayan muerto antes de tiempo? Sin duda. ¿A qué se refiere eso? Antes de tiempo. ¿Sabe qué es lo que la gente dice cuando una persona muere? Y dicen, era su raya, hasta aquí era su raya. ¿Ha escuchado usted esa expresión cuando ha ido a algún velorio? Que la gente dice, es que hasta aquí, todos tenemos un hasta aquí. Bueno, eso es una verdad. Todos tenemos un hasta aquí, eso es una gran verdad. Pero ¿sabe que muchos aceleran su raya? ¿La jalan? Quizá la raya estaba a 30 años más adelante. Quizás la raya o el hasta aquí estaba a 40 o a 50 años más adelante. Quizá Dios tenía planeado que aquel joven se casara, tuviera una esposa, tuviera unos hijos y los viera crecer y disfrutara del amor de Dios en la familia. Quizá Dios tenía planeado que aquella jovencita disfrutara de un esposo, de sus hijos, de verlos crecer y aún disfrutar de las caricias y el amor de sus nietos. Quizá Dios tenía esos planes para aquella jovencita, para aquel jovencito. Pero ¿sabe qué pasó? El jovencito aceleró el tiempo de su muerte por haber maldecido a sus padres, por haber deshonrado a su padre y a su madre. Nosotros no conocemos los planes de Dios en el tiempo de Dios. ¿Alguien aquí sabe cuándo se va a morir? No, no lo sabemos. Pero ¿sabe qué es lo que conocemos? Su palabra, sus promesas, y de ahí nos agarramos. Cristo quiere bendecirnos. Si no tenemos a Cristo gobernando en nuestras vidas, si no tenemos su palabra rigiéndonos y llevándonos al camino, a la luz de su palabra, no tenemos nada.
Pero si tenemos a Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Señor, nuestro Salvador, y nos apegamos a lo que dice la Escritura, gozaremos de la bendición, larga vida, bendición, nos irá bien. La palabra de Dios dice que muchos jóvenes no les va a ir bien, no les va bien por deshonrar a sus padres. Esta palabra a mí me llama mucho la atención, que dice ahí: el joven que maldice a su padre o a su madre se va a morir antes de tiempo. ¿Y sabe por qué muchos jóvenes no se han muerto? Porque a pesar de que han herido a sus padres, han lastimado a sus padres, muchos padres están de rodillas ante Dios, clamando y diciendo: extiende tu misericordia sobre mis hijos, Señor. Extiende tu gracia y préstales tiempo de vida en que puedan reconocer sus faltas y puedan arrepentirse. Señor, ten misericordia. Cuando Cristo me alcanza, usó a una mujer que ustedes conocen, que ha venido aquí. En la ciudad de Phoenix, Arizona, yo estaba, y la puerta casi la tumban. En un plan maravilloso de Dios, estando yo cumpliendo un contrato de música con algo jugoso de dinero, cancelan las visas de trabajo a todos mis compañeros, al acordeonero, al baterista, al guitarrista, al segunda voz, todo. Nada más quedó el bajista. Con razón el pastor toca el bajo. Y digo, bueno, mi esposa estaba embarazada para dar a luz a mi hijo. Le digo, pues tengo permiso de trabajo, tengo todo, tengo la visa aprobada, me la aprobaron a mí. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? La esposa del acordeonero, siendo cristiana, me decía: Dios tiene un plan contigo. ¿Pero por qué conmigo? Le decía yo: su viejo está más cerquita que yo. El asunto es que Dios tiene un plan contigo. Bueno, digo yo, pues me voy. Yo no tenía dónde vivir, porque nosotros andábamos que rentando aquí, que rentando allá, que íbamos aquí, que tocábamos aquí, que volábamos de aquí, de un lugar a otro, conciertos, personajes reconocidos de la farándula mundana, y ahí andaba su pastor. Y de ahí me saca el Señor. Cuando voy y regreso a Phoenix, conocíamos unos clientes que eran movedores de cocaína, armas, tráfico humano, de personas, de todo. Le digo: oigan, pues vengo a buscar trabajo. ¿Cómo? ¿Y en qué? Pues en lo que caiga. Mira, pues en tal empresa están solicitando, pero mientras nos puedes ayudar a empacar este polvito aquí en unas bolsitas. Bueno. ¿Y tienes dónde quedarte a vivir? No. Pues esta es la casa de seguridad que tenemos, ahí están las armas, ahí están las drogas, si te quieres quedar ahí. Pues no habiendo más, aquí me quedo. A los 2 días de yo quedarme ahí, la puerta casi la tumban. Las puertas, y ahí estaban los muchachos también. Y le digo: plebes, porque pues de Sinaloa pues así decimos, plebes. Plebes, abran la puerta, porque la policía no va a andar con rodeos, va a tumbar la puerta. Y uno de ellos va y se asoma y empieza a agarrar paquetes de drogas, se lo mete, armas. Y digo: eso es vano lo que están haciendo. Y de repente me digo: pues voy a tener que ir a abrir la puerta yo. Y la abro, y era la señora esta. Digo: ¿y este escándalo? Yo soy, y me dice la señora: ¿y tú quién eres? ¿Eres baquetón igual que mis hijos? ¿Sin vergüenza? Vengo a orar por ellos, porque por la gracia y la misericordia de Dios están con vida. Vengo a orar por ellos. Nunca me dan la dirección de dónde viven, pero yo, su madre, me hago los planes y me hago la idea e investigo dónde están. Y bribones mañosos ya se largaron y ahí te dejaron a ti. ¿Quién eres tú? Y dije: esta señora no me va a creer, dije yo. Y si fui a la policía tampoco me hubiera creído. La señora se postra a orar: ten misericordia, Dios, ten misericordia, Dios. ¿Sabe dónde están esos muchachos ahorita? Muertos, sepultados. ¿Y sus almas? ¿Dónde? ¿Menospreciando el consejo de su madre?
menospreciando el esfuerzo de su madre, que iba a orar por ellos, que por la gracia de Dios estaban todavía aquel día vivos. Los días que yo empecé todavía me quedé como un mes más ahí. Llegaba yo de la iglesia y ponía mi Biblia en la mesa de aquel departamento, y ellos llegaban de sus trabajos y se desfajaban 9 milímetros 45 y las ponían también, y decían: aquí están las armas de todos los que vivimos en este departamento, ¿verdad, brother? Me decían, pero como diciéndome: ¿quién te va a creer que tú seas ahora cristiano? Queda uno de ellos vivo. Lo acabo de ver hace un mes. Y le digo: ¿te acuerdas? Y nada más se pone su mano en sus ojos y empieza a llorar. ¿Te acuerdas de? ¿Te acuerdas cómo tu madre iba? ¿Todavía no te entregas a Cristo? ¿Cómo se ha extendido la misericordia de Dios contigo? Ya no hago eso, brother, me dice. Ahora tengo un trabajo honrado, ya no lo hago. Sí. ¿Cuánto tiempo más esperas para rendir tu vida a Jesús? Honra a tu padre y a tu madre, y tus días serán alargados y te irá bien en todo. No los honres y quizá te mueras antes de tiempo. A ver qué dice Efesios otra vez. Vuelva ahí donde empezamos, en Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. No, es que el tema está interesante porque hay para todas las edades. Ya hablamos de la suegra, del suegro, de nosotros como casados, de los jóvenes. Está amplio, muy amplio el tema. Y para finalizar, vamos a leer ahí nada más en Efesios capítulo 6, del verso 1 al verso 3. ¿Estamos ahí? Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y los hijos que están aquí dijeron: amén. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Ya miró la promesa? ¿Cómo les va a los hijos que honran a sus padres? ¿Cómo les va? Bien. ¿Y cuánto tiempo viven? Larga vida. ¿Alguien aquí quisiera vivir bien y en larga vida? ¿Y qué tienen que hacer?